¿Cuáles fueron los primeros obstáculos que ustedes tuvieron para monetizar ese podcast? O que la gente no ¿O entendía. trasladaron los patrocinadores de radio al podcast? No. El podcast hizo su propio nicho mediante fue avanzando el éxito. Los primeros obstáculos, tú hablas Financieros. Bueno, es que la gente piensa que el que hace contenido digital empieza a grabar y al otro día está recibiendo dinero. Claro. Y a nosotros nos tomó prácticamente un año recibir la primera monetización, como se le llama. Monetización que invertimos, por cierto. No vimos ninguno un peso. Nos fuimos de viaje, creo, a hacer entrevistas. Ok. Y yo sí creo que la gente tiene que tener eso claro, porque se vende mucho sueño en la parte digital, de que se está buscando todo el mundo un dineral y de que la famosa monetización, y no, como todo, conlleva sacrificio, conlleva dedicación, tiene que haber talento, porque si no, no obligatoriamente para tener views hay que tener talento. Sí, porque tú puedes coincidir un tema viral en un momento. Ejemplo hay de sobra. Pero para hacer algo con criterio, tú sí tienes que tener cierto concepto de las cosas. Y eso fue un obstáculo. Además de que nosotros entramos al mundo digital y no teníamos idea de cómo era todo. No, y tú... Se fue haciendo sobre la marcha. Exacto. No, claro. Y que tú tienes que afrontar un alquiler de un estudio. Tienes que buscar, pagarle a un productor que te ayude en el tema. Y entonces, claro, el podcast hubo un momento donde nosotros duramos que no teníamos ningún invitado. Ah, ok. También. A mí me impactó algo que ustedes dijeron en una entrevista, que en un momento podían tener a David Ortiz, pero que en otro momento tenían que entrevistar a quien sea. Y Pasó en un momento. Pasó. Y que esa parte, o sea, de cómo tú, luego que tú tienes, no sé, un gran talento, cómo han manejado eso. Es difícil mantener el estándar porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido el privilegio de entrevistar a todos los salones de la fama dominicanos, menos a Pedro Martínez. Ok. Entonces, por eso no es un tema de Bian y Ricardo, es un tema del público. Cuando tú llevas a David, la semana que viene tú tienes que sentar a alguien muy Claro, a ese nivel que no se te caiga para el que la programa. gente esté conforme. Ok. Porque la gente no se... Y yo soy público, yo lo entiendo. Yo consumo producto que me da un día a Messi y la semana que viene me da un futbolista que nada que ver. Pero eso es normal, uno lo tiene que asimilar porque no toda la semana, porque no hay 200 David Ortiz en la vida. Claro. No hay 200 Juan Marichal, no hay 200 Adrián Beltré, hay uno. Nosotros hemos tenido la oportunidad de sentarlos, sentamos a Pujols, pero probablemente la semana que viene, si hay algo importante. La semana que viene probablemente hay un pelotero que no tiene ese nombre, pero tiene una buena historia. Claro. Y ahí entonces entran Bian y Ricardo a saber cómo sacar esa historia para que la gente se interese en la entrevista. Claro. Vi que hablaban en una entrevista con Albert Mena del tema de la comercialización. O sea, de cómo, y creo que eso es una debilidad de toda empresa, no solamente de algún medio. Estamos acostumbrados a que yo brindo mi trabajo, pero yo no salgo a buscar clientes, sino que me caen. Cuéntenme de ese reto y cómo lo han manejado. Yo creo que el principal foco de el que hace contenido digital es entender que le van a pagar desde Google, que el día 23 va a caer una transferencia de Google y va a caer una transferencia de Facebook, que viene siendo Meta, y que con eso se va a sostener el proyecto. Y no es verdad. ¿En qué momento sí les dejó dinero que permitieran costear la producción, las plataformas? Del pago digital Del pago de digital, Facebook y de YouTube, al año y algo. Ok. Claro, porque... O sea, el 2023. 2022 finales. Sí, cuidado hacia el 23, de ya costear la producción. De que tú puedas decir, bueno, sí, están generando tanto que no tengo, me puedo olvidar de eso. Pero yo creo que el foco de nosotros siempre fue, tenemos el anuncio de la bebida alcohólica, pero entonces luego nos dimos cuenta, dijimos, pero espérate, aparte de este, pueden venir otros más. Y entonces comenzamos a vender por separado. ¿Y ese separado. anuncio le cayó o ustedes salieron a buscarlo? Ese anuncio cayó
Cayó. Bueno, cuando te digo cayó es que... Porque venía alimentado de la radio. No es, exacto. Ok. Nosotros veníamos con la formación de comercializar. Ok. Ok, nosotros tenemos un programa de radio. En algún momento fuimos empleados, pero luego lo asumimos. Entonces, para pagar la mensualidad, había que vender. Además de que yo creo que hay una mano de Bian y de un servidor de personas mayores que nosotros que nos indujeron a eso. Por ejemplo, la mamá de Bian, Un saludo al espíritu. saludos para el espíritu, conoce la industria Claro. y quiero imaginarme que Claro. lo que le trató de inyectar todo el tiempo fue vende. O que él lo vio también. Exacto, Que, una o sea, conducta que- aprendida. sí. En el caso mío, mi hermano trabajó en Crónica Deportiva antes de, y yo veía que los cañones de él todo el tiempo era a vender. Ok. Vende, llama clientes todos los días, a esto, a lo otro. Entonces eso, nosotros mediante fuimos madurando, porque todo en la vida es poco a poco, lo empezamos a hacer en el programa de radio y al podcast también se lo adaptamos. Respondiendo al tema de si llegó el anuncio, yo me encontré a un viejo amigo un día saliendo de cenar. Él trabajaba en una marca y él consume el programa de radio. Ok. Entonces me dice, mira, tengo esta marca, tengo presupuesto. Y yo le digo, bueno, es que en la mañana no puede entrar una bebida alcohólica. Ahí hablamos Bian y yo, ya habíamos hablado del tema de la posibilidad del podcast. Entonces entra la bebida en el podcast y luego de entonces nosotros cuando empieza a tener éxito, empiezan a llegar los clientes, pero también nosotros empezamos a visitar y a tratar Y de entonces vender. también eso es una lección financiera de que te llegan las oportunidades, pero tú estás creando algo que aporta valor. Sí, claro. O sea, es más fácil de vender. Claro, claro, indudablemente. Mira, que a mí el tema se me hace interesante porque es bueno dejarle saber a la gente que en la República Dominicana tú vivir de lo que te deposita YouTube no es verdad. No. No es O que verdad. puede tener un pico en un momento, a mí me ha pasado, y ya luego, o sea, ahora mismo los números de YouTube no me cubren ni siquiera el El costo. camarógrafo. Yo te voy a poner un ejemplo muy puntual y voy a hacer en este sentido lo voy a poner hasta de ejemplo. Facebook hace 1 año y medio, 2 años, generaba si antes dejaba 10 pesos, hoy está generando 3. Sí. O sea, los ingresos por Facebook han caído de Claro. manera Y estrepitosa. cuidado si menos de 3. Es público, o sea, es público por un tema de las nuevas medidas del gobierno de Trump, Ajá. más unas medidas que se tomaron en la última administración de Biden, provocó que se cayera lo que genera alguna persona que produzca contenido para Facebook. Por tanto, el que estaba esperando que Facebook le depositara algo, sabe, todo el que genera contenido sabe de lo que estoy hablando, no tiene garantía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde el principio no tuvimos el problema de proyectar de que si nos iba a depositar o no, porque venimos de la radio, venimos de que tú tienes que colocar comerciales, logo en pantalla, y entonces ahí en paquete, ¿qué hacen Bian y Ricardo? Le dicen a Sara, que tiene una marca, mira, te vamos a colocar en radio, te vamos a colocar en Instagram y te vamos a colocar en YouTube. Ah, mira, tenemos un promedio de que nos ven 20,000 personas. Y entonces de esa manera fue creciendo. Y ya al día de hoy tenemos 15, 16 marcas que están en el podcast. Porque ¿Y cuál es la audiencia actual? yo creo que el promedio actual en el podcast de promedio... De edad. No, de views, de 140, 140 a la Sí, semana. sí, porque hay picos. 140 qué? 140,000 personas a la semana. 140